¿Qué importancia tiene el Antiguo Testamento para los cristianos? Muy buenas, aquí siempre tomando el buen café. Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a seguir, ¿no? Vamos a seguir, que tenemos el punto número 21, ¿vale? En el vídeo anterior habíamos visto, estamos viendo una de mis partes favoritas, la Sagrada Escritura, ¿no? Habíamos visto cómo se forma el canon. Recuerda que para que los libros entren en el canon, en el Antiguo Testamento, y formen parte de la Biblia, tenían que estar en consonancia con la fe que se empieza a revelar al pueblo de Israel, ¿vale? Que Cristo lleva a plenitud. Segundo, tenían que ser de la época apostólica. Y tercero, escrito por estos apóstoles o discípulos de Cristo, que le conocieron en vida. Bueno, pues vamos a continuar nuestra lectura y vamos a ver qué importancia tiene el Antiguo Testamento para los cristianos. Vamos a leer lo que nos dice el compendio en el punto número 21, ¿vale? ¿Lo tienes? ¿Lo lees tú? ¿Lo leo yo? Lo leo yo, ¿vale? Y dice así: ¿qué importancia tiene el Antiguo Testamento para los cristianos? Y responde: los cristianos veneran el Antiguo Testamento como verdadera palabra de Dios. Todos sus libros están divinamente inspirados y conservan un valor permanente. Dan testimonio de la pedagogía divina del amor salvífico de Dios y han sido escritos sobre todo para preparar la venida de Cristo, Salvador del mundo. Mira, una pregunta, empezamos. ¿Cuál es la primera herejía cristiana? La primera herejía católica, ¿vale? Del catolicismo, perdón. Las herejías son desviaciones de la fe, ¿vale? Cosas contrarias a la fe, ideas que se expanden, ¿no? Y crean división. La primera es del siglo II y la hace un tal Marción, ¿vale? Los marcionitas, que no marcianitas, marcionitas, eran los seguidores de Marción. Y Marción decía que es distinto el Dios del Antiguo Testamento que el del Nuevo y que hay que hacer un rechazo a todo el Antiguo Testamento, ¿vale? Esto se responde solo y podríamos responder hoy a Marción y a quien hoy defienda esto todavía, ¿vale? De que son dos dioses distintos. Como veis, esto es muy viejo, ¿vale? Pues con las palabras del mismo Cristo, ¿no? Que dice: no he venido a abolir la ley ni los profetas, sino a darles plenitud. ¿Qué nos está diciendo Cristo? Pues que el Antiguo Testamento tiene una importancia vital, que Dios se ha revelado ahí y que ahora Él no ha venido a quitarlo, sino a llevarlo, a elevarlo más para que lo entendemos en plenitud, para que no nos quedemos en una visión moralista, ¿vale? Moralista de la ley, que es una moral externa, es lo que Jesús denuncia y llama la atención continuamente a los fariseos frente a una conversión del corazón. Pero una conversión del corazón no es abolir la Escritura, es entender la Escritura, y como Cristo le lleva a cumplimiento hasta el final. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Aquí en la cruz. ¿Cuál es el mandamiento principal de la ley? Le preguntan al Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Eso es una oración que aparece en el libro de Deuteronomio. Es el Semá y los judíos la rezan todavía varias veces al día. Al entrar en las casas se la enseñan a los hijos. Y el segundo es el amor al prójimo. Cristo ha cumplido perfectamente la ley, tanto del amor a Dios con todo el corazón, con toda la fuerza, con toda la mente, como el del amor al prójimo. ¿Dónde? En la cruz. Te cuento por qué. Pues mira, por ejemplo, en la cruz se ve al Señor con una corona de espinas, con toda la mente, amando al Señor. En la cruz se ve al Señor traspasado por una lanza hasta el corazón, pues así le ama con todo el corazón. Y en la cruz se ve al Señor clavado con clavos en las manos y los pies, en lugar de la fuerza, pues así le ama con toda la fuerza, dicen los padres de la Iglesia. Cristo, dando la vida por nosotros, cumple perfectamente la ley. Entonces nosotros no vamos a hacer un desprecio de la ley. Al revés, en el Antiguo Testamento, la ley y los profetas, ¿vale?, encontramos, ¿vale?, que todo nos está hablando de Cristo y entonces cambia la cosa. Yo no aconsejo empezar a leer la Biblia por Génesis y toda seguida, sino leer primero los Evangelios y conocer a Cristo. Y cuando se lee el Antiguo Testamento, saber lo que ha hecho Cristo y tener en mente que todo nos está hablando de Cristo. Por ejemplo, pasajes preciosos de Isaías, los cánticos del siervo de Yahvé. Los puedes buscar ahora cuando acabes de ver el vídeo. Puedes ver otro de mis vídeos, si quieres, o puedes ponerte a buscar esto, ¿no? Pues los cánticos del siervo de Yahvé, donde habla, ¿no?, del siervo de Yahvé,
¿vale? Que daría la vida por él, que llamaría a los pobres, que les abriría un camino, que daría el perdón a los pecadores, la libertad a los cautivos, a nosotros. Está hablando de Cristo. O salmos como el 23, ¿no? Que nos habla de la misma crucifixión, un salmo en el que aparece un hombre misterioso que dice cómo se siente roto, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese es el salmo que reza el Señor en la cruz. Pues ese salmo continúa diciendo, me están taladrando las manos y los pies. ¿Os suena? Ese salmo continúa diciendo, puedo contar mis huesos de dolor. ¿Os suena? Ese salmo continúa diciendo que se están echando a suerte su túnica. ¿Os suena? Esto fue escrito siglos antes de que viniera Cristo. Otro modo también es lo que se llama las tipologías. Es decir, los personajes del Antiguo Testamento no son Cristo, pero anticipan la venida de Cristo y podemos ver en ellos la venida de Cristo. Te voy a dar algunas pistas. Cristo es, por ejemplo, el nuevo Adán. ¿Qué hizo Adán? Adán comió del fruto del árbol y entró el pecado en el mundo. San Pablo explica muy bien. ¿Qué hace Cristo, nuevo Adán? Se clava en un nuevo árbol, que es el árbol de la cruz, decimos en Viernes Santo, y se deja comer por nosotros, en la Eucaristía, triturado por nosotros, se deja comer por nosotros, de manera que por este fruto que comemos viene la salvación y el perdón de los pecados. Por un fruto entró el pecado, por este fruto de este árbol entra la salvación, si la aceptas, si la quieres, porque Dios no te obliga a nada. Por ejemplo, Abraham. En Abraham y en su hijo vemos, en Isaac, pues un tipo, una imagen de Jesús. ¿Recuerdas cuando va Abraham, el bueno de Abraham, con miedo, monte arriba, con su hijo cargando leña, porque Dios le ha dicho que sacrifique al hijo? Y cuando le va a sacrificar, Dios dice, no, lo que quería era probar tu fe. Mira, ahí tienes un cordero, sacrifica ese cordero. Fíjate, Isaac, monte arriba con la leña, es una imagen de Cristo, monte arriba con la cruz, el leño. Y Abraham entregando a su hijo es una imagen de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ha entregado a su hijo. Y Abraham, lo que quería ver Dios era la fe de Abraham, pero Dios, en su bondad, en su amor infinito, nos entregó a su hijo en sacrificio para la salvación, el cordero, como los corderos, ¿eh? Por eso se dice Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Juan Bautista llamó Cordero de Dios a Jesús. O, por ejemplo, Moisés. ¿Qué hizo Moisés? Sacó al pueblo, le liberó de la esclavitud y le llevó a la tierra prometida 40 años. Y Jesús no estuvo 40 años en el desierto, pero sí 40 días preparándose ¿para qué? Para la noche de Pascua, la misma noche en que los hebreos salen de Egipto, la noche de Pascua, él también entregarse. Ahí comienza su pasión en la última cena, Getsemaní, ¿vale? ¿Y qué va a hacer Cristo con su muerte y resurrección, con su pasión, muerte y resurrección? Pues muy sencillo, librarnos a nosotros de una esclavitud que es peor que la de los egipcios, porque encima a veces estamos hasta contentos de ser esclavos del pecado, de lo que nos hace mal, y del miedo a la muerte. Y Cristo al morir nos salva, nos saca y nos lleva ¿a dónde? ¿A dónde va nuestra vida? Al cielo, la tierra prometida, que empieza aquí, cuando reconocemos al Señor. Bueno, algunos ejemplos de cómo puedes ver al Señor en el Antiguo Testamento, el cual es fundamental, el cual no rechazamos y el cual, como te dije, te animo a leer después de conocer bien la vida de lo que ha hecho Cristo, el Señor Jesús, por ti y por mí. La paz y oye, buen día, continuamos en el próximo vídeo. Vete a buscar eso a Google.